Hablaremos hoy de Mirabeau. Hace unos años hicimos una charla sobre Gabriel Riquetti, el conde de Mirabeau. Se llamaba Honoré también, Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau. Y contamos algunas peripecias amorosas, la relación con una señora holandesa que lo llevó a consagrarse diputado del Tercer Estado en tiempos de la Revolución Francesa. Y uno de los detalles centrales de aquella charla fue que Mirabeau sufría de priapismo, una patología que lo sostenía en perpetua disposición galante y que el tribuno nunca dejó de aprovechar, ¿no? Digamos, solamente para saber de quién hablamos, que este hombre nació en 1749, fue hijo del economista Víctor Riquetti, marqués de Mirabeau, estudió por voluntad del padre, también después fue militar, pero era poco dado a la disciplina militar, fue detenido por conducta impropia, encarcelado. Fue un hombre que primero perteneció a la Asamblea representando al Tercer Estado, pero después fue partidario de una monarquía constitucional e intentó reconciliar esa corte reaccionaria de Luis XVI con las fuerzas de la Revolución. Y al principio logró, por ejemplo, garantizar a la corona el derecho de declarar la guerra y firmar la paz, o mantener el derecho real del veto, pero después eso no resultó. Algún día deberíamos hablar de la siguiente discusión, que es parecida a esta, ¿no? Mirabeau pertenecía al Tercer Estado, no por nacimiento ni cuna, sino por convicción, pero pretendía establecer una conciliación, ¿no?, entre el viejo régimen monárquico y la revolución que nacía. Una discusión es esta. Discuten partidarios del capitalismo y socialistas o comunistas. Entonces, el partidario del capitalismo dice lo siguiente: bueno, no es que el capitalismo sea malo, habría que limar sus costados desagradables, y lo perfecto sería un capitalismo con sensibilidad social, con leyes que aseguraran que la gente pudiera tratarse, asegurara la atención médica de las personas, seguros de desempleo, estados de bienestar, etcétera. Sin abusos. Eso sería muy bueno. Pero entonces, del otro lado, el socialista o el tipo que está por alguna otra clase de sistema, le dice que eso no es posible. ¿Por qué? Porque los que se llaman males del capitalismo son fatales, son inherentes a su propia naturaleza. Son el capitalismo. Lo que se llaman males del capitalismo son el capitalismo. Y no lo podés atacar si no fuera del sistema. Estoy planteando esto como una cuestión ante la cual no tomo partido. También podría decirse lo mismo, aunque no se ha hecho, pero lo mismo de los otros sistemas. Es decir, bueno, el sistema comunista tiene algunos efectos desagradables. ¿Cuáles? Bueno, citamos. Por ahí conlleva una cierta restricción de la libertad de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Dice, bueno, sería lindo entonces un comunismo donde se garantizara la posibilidad de los habitantes de prosperar
de cambiar de trabajo, de decidir un montón de cosas, decidirlo todo. Es decir, se fortalecería un cacho más el individualismo. Entonces, alguien podría también decir... Objetar lo mismo. Lo mismo. Eso sí. Es decir, que eso no es posible. Y aquí se da esta discusión que yo veo poco, en realidad. Se da, ¿sabe en dónde? En Ecuador con el socialismo ciudadano, claro, que sería esta segunda cosa que plantea. Pero bueno, acá también Mirabeau intenta preservar lo mejor de la monarquía, con lo mejor de la revolución, y a lo mejor eso no es posible. Claro. Eso no es posible. Pero bueno, discúlpeme. Estamos hablando de Mirabeau. Hoy contaremos apenas un suceso amoroso, o unos asuntos amorosos, que sucedieron antes de la Revolución Francesa, en tiempos en los que Mirabeau escribía, amaba, viajaba, incluso a veces caía preso por deudas, porque su padre, el economista Victor Riquetti, le había negado el dinero, no le daba plata, estaba muy peleado con el viejo. Y entonces, para sostener su tren de vida, Mirabeau pedía guita, y después no garpaba. Los acreedores lo apretaban y lo iban a buscar al hotel donde vivía, y un día lo amenazaron con un juicio. Para evitar el escándalo, Mirabeau solicitó contra él mismo una orden de prisión, y esa medida extrema, que lo colocaba bajo el poder real, suspendía la persecución de los acreedores. Bueno, lo mandaron ahí a una fortaleza de Fouque, creo que se llama, cerca de la localidad de Pontarlier. El gobernador de la ciudadela, un señor Saint-Maury, autorizó a Mirabeau a dar unos paseos por los alrededores. Y bueno, Mirabeau, como se ha dicho, pertenecía a una familia muy pudiente, entonces lo tenían en consideración, lo dejaban salir por ahí. Y aprovechó aquellos paseos para ver si se conseguía alguna mina. Y bueno, unos días más tarde era amante de una tal Juana Michaud. Y eso molestó al director de la cárcel, al señor de Saint-Maury, que le pidió a su detenido que no tuviera más distracciones venéreas. La noche del 25 de junio de 1775, el señor de Saint-Maury organizó una cena, el mismo el director de la cárcel, en honor de la consagración de Luis XVI, que recién empezaba su reinado. A la derecha de Mirabeau, que fue invitado a la reunión, se sentó la señora Sofía de Monnier. En realidad no se llamaba Sofía de Monnier, les digo, se llamaba María Teresa Richard. Después Mirabeau la llamó Sofía en unas cartas que le escribió y que incluso se publicaron bajo el nombre de Cartas a Sofía. Por eso ahora todo el mundo le dice Sofía. El caso es que se sentó ahí al lado de la mena. Y bueno, dice el cronista, a partir del primer plato, Mirabeau empezó a desear fervientemente a su vecina. A los entremeses ya estaba enamorado de ella. Con el pescado, la joven se mostró turbada. A los postres se adoraban. Ya con el champán, y sin haber hablado una sola palabra de amor, eran amantes de intención. Y entonces esta señora, María Teresa de Monnier, llamémosle a Sofía también, empezó a esperar el momento en que Mirabeau la amara, y el momento no se demoró. Una tarde, una amiga de la chica, la señorita Margarita Barbeau, que vivía sola con su criada, le prestó el dormitorio para que los dos enamorados pudiesen encontrarse. Entonces Mirabeau volvió a pedir permiso para dar un paseíto y se encontraron los dos, ¿no? La mena dijo, aquí está el dormitorio, qué sé yo. Ni bien cerraron la puerta, Mirabeau y Sofía, empezaron a amarse. Y justo en ese momento golpean la puerta de la calle. Bueno, la criada salió, eran unos parientes de la señorita Barbeau, unos tipos a quien ella estaba obligada a poner buena cara. Bueno, los hizo pasar y los atendió ahí en un comedorcito que había justamente contiguo a la habitación. Bueno, empezaron a charlar, qué tal, cómo les va, yo qué sé, y
De repente la insípida charla se vio interrumpida por rumores que resonaban desde la otra pieza. Los sonidos más leves eran los de crujidos de una cama. Señor. Bueno. Entonces, muy avergonzada la señorita Barbeau, fingió que no escuchaba nada. Y Tosía. Claro, empezó a toser, a hablar con voz más, ay, parece mentira, qué sé yo, qué barbaridad. Bueno, igual, los dos amantes no tardaron en gritar frases tiernas en las que a veces se mezclaba alguna obscenidad. Es las cosas que se dicen, ¿no? Cuando uno está en esa circunstancia, me caigo y me levanto. Bueno, por favor. ¿Qué te pareces al chancho? Todas esas cosas. Pero eso no fue todo. La lucha amorosa fue tal que en un embate contra la pared divisoria parece que se cayó un pedazo de revoque del techo del salón. Señor. Y la señorita Barbeau daba explicaciones acerca de la mala construcción. ¿Qué pasa el subte por ahí? Apartaba sillas, dejaba caer objetos, sacudía cajas de bombones. Sí. Pero bueno. Y lo peor llegó cuando Mirabeau, que no sabía de la visita. No, Claro, los amantes estaban ahí, no sabía que había gente. Y en eso Mirabeau salió del aposento desnudo y suspirante. Y los familiares de Margarita Barbeau salieron corriendo. Extraordinaria historia. El señor de Saint-Maurice, el director de la cárcel, vino a enterarse de estos amoríos y prohibió a Mirabeau que saliera de la fortaleza. Entonces Mirabeau, desesperado, pidió permiso para salir por última vez. Y casualmente el señor de Monnier, que era el esposo de Sofía, había organizado un baile y el pretexto fue ese: ¿por qué no me deja ir al baile? Le dijo al Saint-Maurice, y Saint-Maurice aceptó. Mirabeau fue a esa fiesta, estuvo un ratito, pero en realidad nunca volvió a la cárcel. Se escapó y viajó a Dijon, en donde Sofía se encontró con él. La dicha duró poco, fue reconocido en otro bailongo y fue arrestado como fugitivo, como rebelde a las órdenes del rey y bueno, y también como raptor. Volvió a escapar y por carta consiguió convencer a Sofía de que lo acompañara a Holanda. Y Sofía robó a su esposo para conseguir el dinero suficiente. Dice el cronista que sustituyó los fajos de luises por otros de cartones, rellenó con piedras las bolsas de monedas. Bueno, en aquel instante de la historia no había tarjetas de crédito ni cosas así. El dinero robado se lo dieron a Margarita Barbeau y Margarita Barbeau se lo pasó a Mirabeau. Bueno, Sofía también del mismo modo mandó sus telas, sus joyas, sus pieles, y huyeron, se encontraron con Mirabeau, cruzaron a Holanda, pero al cabo de unos meses la pareja pasaba por tantas dificultades monetarias que Mirabeau tuvo que escribir libros, empezó a escribir libros para ganarse la vida. Y escribió un ensayo sobre el despotismo, escribió incluso un tratado de música en aquel momento. Y no pudo hacer relaciones, sin embargo, más que con editores sospechosos y que trabajaban para grupos que conjuraban contra el régimen francés. Y entonces escribía para agitadores prerevolucionarios, no solo porque él pensaba así, sino porque los editores eran un poco de esa onda. Pero los escritos hicieron tanto ruido que los amantes fueron descubiertos y deportados. A Mirabeau lo encerraron en Vincennes y a ella en el asilo de Besançon. En 1781 Mirabeau quedó libre, había pasado 3 años de encierro. Durante esos 3 años también escribió las cartas a Sofía. Hoy se admiran y los apologistas de Mirabeau dicen que esas cartas lo pintan de cuerpo entero. Vaya a saber. El caso es que cuando quedó libre, 3 años después de haber sido encanado, corrió a ver a Sofía, que estaba en Besançon, pero había sido trasladada a Jean, a otro lado. Y sucedió algo espantoso. La vio gracias a la complicidad de una religiosa, pero se decepcionó. La encontró fea,
y descuidada. Y después de haberla contemplado un instante, hizo una mueca y declaró que tenía intención de viajar a Provenza. Saludó y se fue. Y unas semanas más tarde, la desdichada Sofía recibió una carta de ruptura que la desesperó. Fue entonces cuando Mirabeau, una vez abandonada Sofía, se enamoró de una holandesita que era rica y que lo ayudó a encumbrarse. Eso ya lo hemos contado muchas veces. Sofía volvió a enamorarse mucho después. En 1789 estaba a punto de casarse con un capitán de caballería, pero el muchacho murió poco antes de la boda y abrumada Sofía se suicidó. Tenía 27 años. Mirabeau se enteró de la tragedia cuando subía a la tribuna y no dio muestras de la menor emoción. Las biografías, más bien oficiales de Mirabeau, no registran este episodio y lo presentan como un hombre muy, muy noble. ¿Qué sé yo? Igual se podría haber ahorrado la carta de ruptura. No. ¿Para qué? Siempre bueno, pero eso que dice usted está muy bien. Siempre hay que ahorrarse las cartas de ruptura. Listo, si ya no la veía. Claro, hay que hacerse finado, hay que rajarse y no volver más. Una carta de ruptura es siempre ofensiva. Claro, me fui porque te encontré fea, descuidada. Claro. Entonces usted no vuelve por un año y cuando ella se da cuenta de que usted no va a volver, ya no le importa. Ya no le importa. No, ya le dice. Claro. Usted es persona, le pregunto. Hemos ido al discotecario y le pedimos que nos recetara una canción cuyo título sintetizara toda esta historia. ¿Ay? Y la canción es No la quiero más. Ah, bueno. Sí. No la quiero más es una canción bellísima de Alberto Mastra que cantamos muchas veces aquí en el programa, que escucharemos ahora en la versión de Edmundo Rivero.